tanto amigos del Facebook, amigos de YouTube, público en general. Tenemos aquí otro detalle con un cliente y vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo adaptar unas flechas a medida en una Charan modelo 2008. Es 1.8 turbo la camioneta. De automática la hicieron estándar ya que la transmisión se dañó y el cliente prefirió hacerla estándar, pero me comenta el cliente que ha batallado durante un año y medio de que le hicieron la adaptación y se le ha deslechado 4 veces. Entonces nos contactó por este medio y nos pidió una cita, nos hizo una cita y ya vimos qué le vamos a hacer a su camioneta. Hay un detalle muy importante que hemos mencionado en videos anteriores. Flechas aceradas en un solo tubo no se pueden soldar. ¿Por qué? Porque es acero templado y es acero forjado, que no se puede soldar ya que se destempla y se truena, no de momento, pero sí en escasos meses. Entonces vamos a hacer la adaptación de modo de que le dura al cliente garantizando el trabajo. Y también un dato muy importante que me pidió, que quería que no metiéramos mitad y mitad en piezas, que metiéramos las dos espigas de lado rueda en una sola pieza, de una sola marca, y las dos puntas homocinéticas de lado caja, igual en la misma forma y diseño. ¿Para qué? Para que si en un futuro, en unos años siguientes, se llega a dañar alguna pieza por X motivo, no batalle en conseguir esas reparaciones. Entonces vamos a mostrar de qué carros vamos a instalar. Vamos a instalar de un Audi A4 modelo 2005, que es de 38 por 27 dientes. Las flechas que le vamos a instalar y acoplar son de Jetta o León Turbo. Aquí ya tenemos la corta, aquí ya tenemos la larga. Vamos a calcular la distancia. Igual la flecha larga va a ser de un Jetta 1.8 turbo, pero que es de un automático, pero en turbo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalarle las puntas homocinéticas del Jetta 1.8 turbo en estándar, que son de este tipo, que son para 30 dientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular primero la distancia. Aquí ya tenemos los tripoides, ya tenemos las copas, ya tenemos las puntas que le vamos a instalar, que son de 30 dientes. Pero lo más importante que tenemos que hacer aquí es el proceso de la distancia, del chequeo de la distancia para acoplar la flecha a la medida que nos pida ya el carro. Entonces, por ejemplo, esta flecha tiene 32 dientes, esta no nos sirve, y esta punta del lado caja tiene 34 dientes. Pero vamos a mostrar el dato que las flechas tienen la misma anchura, ambas partes. Entonces la flecha va a quedar como si fuera de agencia, tipo original. Entonces vamos a dar la explicación de cómo hacemos ese proceso. Todo el proceso que llevamos aquí es a prueba y error, no es que nada más miramos aquí, hagamos así un cálculo, no, es a prueba y error. Vamos a dar una pequeña tolerancia al final para que tengamos margen para ya soldar y para balancear y acoplar. Con el proceso de la adaptación de la flecha, de las flechas, vaya, de la Charan modelo 2008. Punto muy importante. Ya revisamos toda la suspensión, que estuviera en buen estado, nada más había 2 violetas dañadas. Ya le avisamos al cliente y decidió reemplazarlas, ya las tenemos instaladas. Violetas, y cubrepolvos. Entonces, vamos a mencionar el dato. Ya tenemos las flechas montadas, sobrepuestas, las que traía anteriormente. ¿Para qué? Para demostrar cómo venían instaladas, cómo venían trabajando y qué tipo de falla es la que tenía aquí el cliente, por el cual se deslechaba. Entonces procedemos, vamos a meterle el gato en la horquilla, en la orilla, que sería en la orilla, aquí vamos a mostrar, en la orilla de la rótula,
al grado de que levante la torre. Ese es el principal paso. Obviamente la espiga ya está topando con la masa completamente. ¿Para qué? Para que nos marque bien la distancia de cómo trabaja. Entonces seguimos con el proceso, amigos. Vamos a utilizar, bueno, vamos a mencionar primero el primer detalle, que es que esta pieza está trabajando muy hacia adentro. ¿Por qué? Porque esta pieza tiene de margen apenas 3 centímetros de ancho. Entonces la pieza está como hacia adentro más de 1,5 centímetros, 2. Entonces esta pieza debe de trabajar a la mitad de la pista para que no se desfleche. Entonces, pero con esto, con la flecha que traía, vamos a mostrar cómo es que debe de trabajar. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la posición como trabaja para que nos dé una idea ya estando en el suelo. Entonces, más o menos estas piezas deben de trabajar a la mitad de la pista. A ver, ahora sí, vas para afuera. Por eso, amigos, esta flecha sería la corta. Si se pueden dar cuenta, está trabajando completamente en la orilla. El ballín se puede tocar, quiere decir que está completamente en la orilla. ¿Y qué vamos a hacer? De igual forma ya tenemos la pieza topando la torre suelta, liberada. Quiere decir que ya con el gato levantamos en la rótula la horquilla para simular que está trabajando en la posición de abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a girar hacia ambos lados para que vean cómo entra y cómo sale. Hacia un lado entra y hacia el otro lado sale. O de igual forma hacia un lado sale en ambos lados. Pero debe de haber siempre tolerancia en la parte del medio. Entonces esta flecha está trabajando completamente en la orilla. Ahí se puede ver. Giramos para el otro lado y ahí se puede ver. Para este lado sale menos, pero al lado de la izquierda, perdón, del lado derecha, cuando el cliente giraba era cuando se le salía. Ahí se puede ver. El ballín está completamente en la orilla, completamente. El centro, miren hasta dónde está el centro. Estamos hablando de que está más o menos 2,5 centímetros hacia afuera, prácticamente el centro, cuando debería de trabajar a la mitad. Entonces vamos a simular la distancia que le vamos a dar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcularlo más o menos. Si se pueden dar cuenta, del tope de la espiga hacia el principio de la masa tiene 6 centímetros. Entonces vamos a instalarlo un poco hacia adentro. Vamos a ver más o menos cómo debería de trabajar en una posición correcta. Vamos a ver. Ahí es como más o menos debería de trabajar. Si se dan cuenta, está a ras la canasta de arriba, la canasta de la parte de abajo. Es algo muy importante que hay que mencionar, es que ninguna flecha va a trabajar en posición de línea recta. Eso es definitivo. Entonces había 6 centímetros hacia, ahora sí que en tope. Ahora vamos a medir de nuevo y mostramos que hay 7 centímetros y medio. 7 centímetros y medio. Entonces vamos a corroborar el dato. Giramos hacia un lado, sale. Giramos hacia el otro lado y sale. Igual todavía falta un poquitito menos hacia adentro. Vamos a darle otro lleguecillo. Vamos a checar cuánto entró. Aquí ya tenemos 8 centímetros, que sería la equivalencia a 2 centímetros más. Pues giramos otra vez. Giramos otra vez.
ligeramente estamos notando que como la flecha, como fue una adaptación, la flecha, a pesar de que trabaja de lado, pero trabaja en línea recta, esta está trabajando hacia el lado. ¿Por qué? Porque no es una pieza original que va sobre este carro. Entonces la tolerancia se nos está acabando, entonces por eso decidimos que vamos a instalarle juntas homocinéticas con tricoide, porque esas trabajan, tienen más rango a trabajar de lado y tienen un poquito más de tolerancia a lo que es hacia el frente y hacia atrás. Entonces más o menos estamos calculando que podrían ser 2,5 centímetros más hacia adentro, pero ahí ya se nos pasa, aquí ya se nos pasó, de hecho sí, ahí más o menos es como podría trabajar bien, pero queda ligeramente pasada. Entonces quiere decir que es la distancia más hacia adentro, quiere decir que es entre de 2 a 2 centímetros y medio hacia adentro, entre esas dos. Vamos a dejarlo entre un 2.2, 2.3. Proceso, amigos, nos costó un poco de tiempo descifrar la distancia, ya que es a prueba y error, y aún así todavía no nos ha marcado muy bien la distancia, pero esto es un cálculo nada más. Marcamos las dos piezas, las marcamos como estaban trabajando sobre el carro. Aquí está la marca, quiere decir que estaba trabajando un poco pasado la pieza, o sea que el balín se salía un poco por la parte de adentro. Aquella pieza que le vamos a instalar igual sobresale un poco, y vamos a calcular más o menos la distancia. Más o menos tiene una distancia de punta a punta, de flecha, vaya comprimiendo la flecha, se podría decir, de 77 centímetros. De este lado igual más o menos nos marca 77 centímetros. Pero obviamente esta flecha es de un diseño y esta flecha es de otro diseño. Entonces, como ya mostramos cómo trabaja esta y vamos a instalar esta de este tipo, vamos a recorrerla 1 centímetro, pero vamos a dejarla pasadita tantito para a la hora de tornearla todavía se tiene que comprimir un poco. Entonces vamos a recalcar un dato muy importante, que es lo que hemos hablado en videos anteriores. Este detalle: no se puede soldar una flecha maciza en una sola pieza con tubo, porque este es tubo pero esta parte es maciza. ¿Por qué? Porque es acero, y de igual forma no se puede soldar una flecha maciza, intercambiar una punta por otra no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es acero forjado y templado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a intercambiar el tubo, las piezas de tubo por otra de tubo, que sería esta, y en este caso esta por esta. De igual forma, aquí ya tenemos la marca de esta pieza que estaba trabajando en esta posición. Aquí vamos a mostrar más o menos cuánto mide, y mide 50,5 centímetros. Mostramos la de este dato, y de igual forma mide 50,5 centímetros. Entonces esta está pasada y a esta le falta, a pesar de que esta tiene un rango mayor de trabajo, aún así le falta para que llegue. Entonces las vamos a dejar ligeramente pasaditas para que tengamos chance a rectificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular dónde quedaría la pieza. Vamos a aumentar, aquí ya lo tenemos marcado, esta pieza es de 42 centímetros, la vamos a aumentar a 2.5 centímetros. Quedaría en 44, así quedaría más o menos, aproximadamente así quedaría. Y esta mide 72 centímetros, esta le quitaríamos 1 centímetro. Y esta pieza, más o menos calculando, trabajaría en esta posición,
más o menos. Entonces seguimos con el proceso y vamos a cortar, a puntear y a probar para dar el seguimiento de este tipo de piezas. Entonces, ya tenemos punteada la flecha y preunida, vaya. Mostramos el dato de que aquí esta pieza ya está topando, que la torre está suelta, y vamos a mostrar cómo trabaja el tripoide ahora ya con esta flecha que vamos a adaptar. Entonces hacia la izquierda hay tolerancia, y si la giramos a la derecha igual hay tolerancia. Ahí ya está trabajando la flecha a la mitad, ligeramente pasadita, pero hay tolerancia. Ahí está, tenemos tolerancia hacia el frente y hacia atrás. Así es como debe de trabajar una flecha con tripoide o conjunto homocinética a la mitad de la pista. Esta es la del lado derecho y vamos ahora a la del lado izquierdo, el lado piloto. Amigos, con el proceso de la flecha, ahora la flecha corta del lado del piloto. Vamos a mostrar el detalle que ya tenemos aquí la torre suelta. Vamos a simular que el carro está abajo. Ya levantamos aquí el gato de la rótula en la parte más alejada de la horquilla, más hacia afuera. ¿Para qué? Para simular que el carro está abajo. Entonces vamos a mostrar en qué posición está trabajando el tripoide. Hay tolerancia hacia el frente y hacia atrás, hacia el frente y hacia atrás. Entonces, si nosotros giramos a la izquierda, tenemos tolerancia, y si giramos a la derecha, tenemos tolerancia. Está trabajando el tripoide a la mitad. Entonces, más o menos así es como debe trabajar la pieza. Obviamente vamos a mencionar el dato que a la hora de ahorita punteamos, nada más es para una prueba nada más de distancia, pero a la hora de cordonear vamos a quitar medio centímetro más. Ligeramente va a salir más, pero estamos dentro de la tolerancia. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un encaje para unir las dos piezas, los dos tubos, y sobre eso hacer un buen cordón para que quede perfectamente soldada y que quede calibrada y obviamente balanceada. Amigos, la culminación ya del video de la adaptación de las flechas de la Charam. Vamos a mencionar el dato que ya está soldada, balanceada y acoplada a la medida que pide el carro. Mostramos aquí que está topando la copa. Ahí está topando. Aquí la torre está suelta. Estamos simulando que el carro está abajo, levantando la horquilla por la parte de la rótula, y mostramos la posición en la que trabaja el tripoide ya. Así es como quedó la pieza ya sobre el carro. Vamos a girar ya la dirección hacia un lado. Hay tolerancia. Vamos a girar la dirección hacia el otro lado y hay tolerancia. No corre riesgo de desflecharse. Y hay tolerancia hacia el frente y hacia atrás. Entonces vamos ahora con la del otro lado del chofer. Vamos a mostrar un detalle, que no se puede checar una flecha con la suspensión caída porque las flechas se cuelgan. Aquí tenemos la torre puesta firme, ya tenemos el gato sobrepuesto sobre la rótula, pero
la vamos a levantar porque aquí nos está marcando que trabaja un poco en la orilla. Entonces vamos a levantarla para que vean más o menos cómo queda ya sobre, como si estuviera ya trabajando en el suelo. Aquí ya tenemos la torre suelta. Aquí ya estamos simulando que el carro ya está trabajando sobre el suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay tolerancia hacia el frente y hacia atrás. Aquí se puede ver. Y vamos a girar hacia ambos lados. Hay tolerancia y hacia el otro lado hay tolerancia. Aquí ya tenemos el cordón ya perfectamente hecho. Vamos a mostrarlo. El cordón perfectamente hecho. Vamos a mostrarlo. Ahí está. Así es como debe de trabajar una flecha o las dos flechas de la Charam con tolerancia para que no se desleche. No debe estar ni muy pasada ni muy salida. Debe estar a la mitad de las pistas. Y así es como se debe de hacer la prueba para hacer el chequeo de cómo es el funcionamiento y cómo debe de trabajar a la distancia adecuada. Pues ya con esto, amigos, vamos a dar la culminación del video. Vamos a dar la demostración del armado también, de cómo ya dejamos una flecha ya perfeccionada y hecha prácticamente a medida y como si fuese originalmente, como si hubiera salido de fábrica. Vamos a mencionar un dato muy importante, que es que este tipo de piezas ya lleva un tornillo más delgado. Ya no le podríamos meter los tornillos que trae esta pieza. Son de la misma cuerda, pero son más cortos. Aquí lo mostramos. Y aquí ya tenemos los 12 tornillos que son de alta resistencia. Y vamos a mostrar un dato también muy importante, que ya no podríamos ponerle las bases porque aquí lleva una lámina y quedaría con juego, quedaría bailando. Obviamente no le afecta porque este tipo de piezas no llevan bases. De agencia las sacaron sin bases. Tampoco llevan rondanas de presión. Es nada más exclusivamente la junta homocinética del Jetta 1.8 Turbo, el que no lleva bases metálicas, que son las rondanas que actúan como rondana de presión. Por algo el fabricante las diseña así y nada más se aprietan con un torque como de unas 100 libras de presión. Entonces vamos a mostrar que aquí ya tenemos las abrazaderas de metal, los 4 cubrecuellos nuevos y la grasa obviamente. Y vamos a mostrar otro dato también muy importante, que vamos a ocupar la base que traía anteriormente la copa para utilizarla como un centrador. ¿Por qué? Porque si no, esta pieza adentro tiene un poquito de juego, pero ya con esta, ya que ya la tenemos sobrepuesta, ya quedaría perfecta. Entonces se ensambla, queda justa y sin ningún problema le quedaría. Vamos a demostrar el proceso del armado. Vamos con el último paso y el último proceso de ya el armado de las flechas de la Charam. Vamos a dar el procedimiento exacto, vamos a dar el terminado y vamos a dar el proceso ya de culminación de toda la flecha completa, ya armada, ya detallada, ya engrasada y ya sellada. Entonces procedemos, canijos. Paso número 1, vamos a instalar el seguro nuevo sobre la flecha. Este seguro entra de lado, así. Ahí está. Siguiente paso, vamos a instalar lo que es el cubrepolvo. Este tipo de cubrepolvos entran en vuelta, así, para pasar los topes que tiene más o menos de fábrica. Ok. Paso muy importante, como le metimos un astriado de un Audi, lleva una base de metal como tope y una de plástico. Entonces se deben de poner en esta posición. Si las pone uno al revés, a veces corre el riesgo de que se desleche, o si la pone uno volteado. Debe de ir en esta posición. Entonces van hacia arriba, así. Y aquí ya tenemos más o menos lubricada la pieza.
y vamos a instalarla. Vamos a poner un poquito más de grasa para lubricarla bien. Comentamos el dato que este tipo de piezas llevan aproximadamente un aproximado de 250 gramos de grasa. Entonces, más o menos aquí preinstalamos, guiamos lo que es el astriado sobre el astriado de la copa. Ahí se puede ver el astriado, ahí se va a ver el tope, que es el de plástico y el de metal, y aquí ya está guiado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Con un martillo, vamos a dar unos golpes ligeros para que entre la pieza. Ahí ya la tenemos. Corroboramos el dato, ahí ya está. Giramos y corroboramos el dato de que sí haya quedado embragado. Aquí ya está, ya llegó al tope. Entonces procedemos a sellar la primera parte. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar la suficiente grasa. Vamos a agregar un poco más de grasa. Alineamos la espiga. Vamos a poner un excelente poquito más de grasa. Ahí ya está. Y procedemos a guiar lo que es el cubrepolvo. Hay que ayudarle a un cubrepolvo a instalarse porque como es hule, luego vienen un poquito más pequeños, pero el hule se acopla a la medida más o menos que te pide. Pues aquí limpiamos un poco el excedente de grasa y procedemos a instalar las abrazaderas. Vamos a llegarle a lo más que se pueda. La guiamos y procedemos a dar el primer apriete. Vamos las pinzas normales, las alicatas normales y después las pinzas especiales. Entonces, siguiente paso, vamos a quitar el excedente de grasa. Siguiente paso es instalar la junta homocinética del lado caja. Ya nada más vamos a instalar lo que es la abrazadera pequeña. Seguimos. Vamos a sacar un poco el excedente de aire. Ahí está, ya soy el hoyo cuando suelta el aire. Y procedemos a instalar lo que es la abrazadera pequeña. Le llegamos lo más que se puede, ahí está. Pero apretamos y sellamos. Seguimos con el último paso, ya para culminar el video. Vamos a instalar el cubrepolvo nuevo. Esta pieza tiene un modo diferente de armado. Se mete primero el cubrepolvo, después se mete la copa. Y ya sobre eso se mete o instala el tripoide. Aquí ya está. Entonces instalamos lo que es el seguro. Aquí lo tenemos. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear la pieza y vamos a pasar un tip para que no batallen los mecánicos a la hora de armar este tipo de piezas. Que es
La abrazadera en este tipo de carros, la parte que aprieta debe de quedar en medio de los dos hoyos de los dos tornillos. ¿Por qué? Porque a mi experiencia propia, si uno lo deja normal en esta parte, cuando uno está apretando con el impacto o con una extensión, corre ese riesgo de volar la abrazadera. Entonces, ¿qué hacemos? La giramos y la dejamos en medio de las dos partes. Vamos a generar un poco más de presión aquí, trincando un poco más la abrazadera, y la instalamos. Ahí está. Volvemos a corroborar el dato, que queda alineada, ahí más o menos está. Y procedemos a el apriete final. Aquí ya está. Entonces ya podemos proceder aquí a instalar la abrazadera pequeña. Más o menos la alineamos y procedemos a dar el último apriete. Entonces aquí ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, el siguiente paso es lubricar la pieza. Este tipo de pieza ya la puedes lubricar metiéndole la grasa por las orillas. ¿Qué vamos a hacer? Generar un poco de presión e instalarle la grasa necesaria por las orillas. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos la contratapa ya lubricada. Vamos a meter un poco la grasa para que se vaya metiendo sobre el cubre polvo, y vamos a instalar el último excedente de grasa. Aquí ya lo tenemos. Más o menos vamos a lubricar la pieza. Y por último paso, muy importante también, este tipo de piezas tiene forma. Aquí te la marca la forma de la tapa, con una parte plana y una parte en círculo. Igual esta parte tiene una parte en círculo y una parte plana. Entonces las partes planas van hacia las bases donde atranca la contra, donde se abrochan las bases o los topecitos de la lámina. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cerramos ahí, comprimimos un poco las tres partes, y aquí ya lo tenemos. Ya con esto damos por concluido el video, amigos. Vamos a instalar por último los tornillos sobrepuestos, ya para que se instalen sobre la transmisión. Aquí ya tenemos las dos flechas terminadas y detalladas. Van garantizadas por 6 meses por escrito, y le damos la seguridad al cliente de que no se quede varado en ningún lado. Me comenta este cliente que va a varios estados de la República y tenía la desconfianza o el temor a que se quedara varado, se perdiera la tracción. ¿Por qué motivo? Porque ya anteriormente se había quedado varado 4 veces. Entonces ya había como un temor. Nosotros somos especialistas en este ramo. Específicamente nos dedicamos a corregir este tipo de problemas de juntas hemocinéticas y de hacer adaptaciones de cualquier tipo de carros, ya sea que le cambien motores con transmisiones de otros carros, como el ejemplo de este. Entonces, somos Tamos y Billoins y estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Saludos a todos.